esta parte de despejes de ecuaciones de segundo grado la vamos a pasar porque casi no tenemos tiempo. Igual aquí yo les hago un ejercicio para que ustedes, no les hago ejercicio, pero igual si ustedes me preguntan y tienen dudas con esta parte, yo les puedo ayudar por privado. Esto no lo vamos a ver pues ahorita. Vamos a pasarnos a un ejemplito de despejes para que ustedes lo vean. Si se fijan, este es el 2B y pues ustedes van a ir despejando. Aquí sale la explicación pues bien detallada. No vamos a hacer justamente este, vamos a hacer el 10A. Vamos a hacer el 10A, ¿sí? Aquí ustedes ya tienen el 6A, tienen el 2B. Si ustedes los quieren ver más detalladamente, ustedes lo pueden ver. Si tienen alguna duda, pues me preguntan. Y vamos a hacer el 10A. Entonces aquí tenemos esta parte de acá, es igual a 1 medio mb cuadrado más mg por h. Recordemos que para despejar, lo primero que tenemos que hacer es identificar, 1, nuestra variable que buscamos, 2, identificar cuántos términos tiene, está y aparece esa variable. Y 3, bueno, y lo tercero que tenemos que hacer es mover los términos que no tienen la variable que buscamos al otro lado de la ecuación, y después cuando tenemos esos términos, pues los manipulamos y ya después movemos factores. Entonces primero identificamos la variable, identificamos los términos, movemos los términos y ya después manipulamos el término, lo reescribimos y movemos factores, ¿sí? ¿Estamos bien en esa parte? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí me dicen E es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por la gravedad por la altura. Esta es una fórmula de energía. Ahorita no es necesario que ustedes sepan qué significa cada letra. Entonces lo vamos a manejar solo por letras. E es igual a 1 medio m por b cuadrado más mg por h. La variable que buscamos es h. Entonces vemos que está en un término, ¿verdad? Un término. Entonces, vemos el miembro izquierdo tiene un término y el miembro derecho tiene 2 términos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar el término que tiene la variable buscada solito, ¿verdad? Entonces, tenemos que mover 1 medio de m por b cuadrado. Como lo movemos, este término está sumando con este otro término, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la operación inversa. Está sumando, entonces lo tenemos que restar. Recuerden que los términos se separan entre sí por sumas y restas, entonces lo que tenemos que aplicar para mover un término de un miembro a otro es aplicar o suma o resta. Los factores los movemos con multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Entonces en este caso vamos a mover 1 medio de m por b cuadrado. Entonces para moverlo, este está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces sería E menos este término de acá es igual a mg por h. Si nos fijamos, aquí estaba en el miembro derecho, ahora está en el miembro izquierdo, pero con un signo menos, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya tenemos el primer paso. Dejamos el término que tiene nuestra variable buscada solito en un lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces si nos fijamos, este ya es un solo término y pues tiene 3 factores, ¿verdad? Entonces queremos dejar h solito. Entonces para h solito tenemos que mover los otros 2 términos. Los podemos mover juntos o los podemos mover por separado. En este caso pues los movemos solitos. Recordemos que estos dos están multiplicando a h. Entonces van a pasar a dividir todo el otro miembro, ¿verdad? No está bien que ustedes pongan E entre mg y el resto no divida. Tiene que dividir todo el otro miembro, ¿sí? Porque es lo que hacemos en un lado de la ecuación, lo tenemos que hacer en la otra. Entonces, si aplicamos la propiedad, la propiedad uniforme. Si aplicamos la propiedad uniforme, es como que nosotros estemos dividiendo las dos partes aquí, las dos partes por mg por h. Entonces, es como que dividamos aquí por m por g por h, y bueno, m por g. Y aquí también es como que estemos dividiendo por
m por g, ¿sí? Entonces aquí dividimos por m por g. Entonces, si dividimos los dos términos, bueno, los dos miembros por m por g, entonces queda e menos 1/2 de masa, bueno, e menos 1/2 por m por b cuadrado entre m por g. Esto es igual a mg por h entre m por g. Entonces, las m se cancelan, las g se cancelan y me queda solita mi h. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Listo, entonces ustedes pueden revisar los otros y recuerden que si ustedes tienen dudas con algunos, ustedes me pueden consultar, ¿sí? Cualquier cosa. Creo que mejor vamos a hacer este segundo ejercicio para ir avanzando, para dejar claro. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, para despejar, identificar dónde está mi variable. Segundo, No tiene alguno de los grandes, así que se ve como bien, que sería como complicado, porque esos pues son hasta lineales, pero hay unos que tienen fracciones y todo, es que que serían, estos son los que tienen fracciones. Pero estos son facilitos porque mire, este está aquí, aquí está la variable, entonces esta, en lugar de mover todos estos otros términos, podemos mover todos estos otros términos o podemos mover esta para acá y luego esta la movemos para acá. Este está sencillito, esta pasaría aquí a multiplicar y luego este ro, esta p chiquitita, pasaría aquí a dividir. Este es facilito. Y lo mismo con este, ¿verdad? Este lo podemos pasar a multiplicar acá y todo esto lo pasamos aquí a dividir. Facilito. Los que son dificilitos son los que son de segundo grado, pero los de segundo grado estos son ya más, ya solo son 2 y esos ustedes los pueden omitir perfectamente para la tarea. En caso que tengan alguna duda, pues yo les puedo ayudar, pero no es necesario que lo sepan para la tarea ni para la pruebita. ok, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer este. Igual, si ustedes tienen dudas con algunos de la tarea, ustedes me la hacen llegar, ¿verdad? Por Telegram, no hay problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer para despejar es buscar la variable, buscar los términos, contar los términos en los que aparece esa variable, dejar esos términos solitos, es decir, mover el resto, dejamos esos solitos en un miembro de la ecuación, después esos términos los manipulamos y ya después movemos factores, ¿sí? Entonces, en este caso, pues aquí tenemos pues 3 términos, recordemos, en el miembro derecho, aquí hay 2 términos porque están separados por una suma. Y nuestra variable buscada está en el miembro derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que mover el primer término, ¿verdad? El b sub 0 al cuadrado. Entonces, para mover este término, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la operación inversa. Las operaciones inversas de los términos son sumas o restas, ¿verdad? En este caso está sumando, si no tiene un signo negativo enfrente, adelante está sumando. Entonces pasaría al otro lado a restar. Entonces b sub 0 al cuadrado sería aquí restando, ¿verdad? Nos fijamos. Aquí estaba en el miembro derecho y ahora está en el miembro izquierdo, pero con el signo contrario. Esto solamente va a pasar para los términos. Los cocientes y los productos no pasan con signo diferente, ¿sí? Entonces, ya nosotros pasando este término al otro lado, tenemos la ecuación que ustedes pues ven aquí. Ya nos fijamos que ahora la ecuación tiene 2 términos en el miembro izquierdo y tiene un solo término en el miembro derecho. Y aquí es justamente donde está nuestra variable, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es mover los factores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor que me está molestando a mí? Los factores que me están molestando a mí son estos dos, ¿verdad? 2 y A. Entonces, los podemos mover juntos o los podemos mover por separado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los movemos? Dividiendo a ambos lados por 2 sobre A, ¿verdad? Por ese mismo término, por ese mismo factor, ¿verdad? Por esos mismos factores. Entonces, esos son los que me molestan. Entonces vengo yo y divido por
2 por A. Y aquí voy a dividir 2 por A. Si nos fijamos, entonces aquí queda B cuadrado menos B sub 0 al cuadrado entre 2 por A. Y pues en el miembro derecho queda 2 por A entre 2 por A. Entonces esto se me cancela, ¿verdad? 2 sobre A, 2 entre 2, 1. Y A sobre A, 1, ¿verdad? Todo número dividido por sí mismo es 1, ¿verdad? Y 1 multiplicado por cualquier otro número, pues es ese número, ¿verdad? Entonces se me cancelan estos 2A y me queda X menos X sub 0, ¿sí? Entonces me queda justamente esto. Aquí ahora nos fijamos. Volvemos a contar términos. Este es un término. Y pues aquí tenemos otros 2 términos. Entonces tenemos 3 términos. Y esto ya es facilito, ¿verdad? Para dejar la X solita tenemos que mover el término que no lleva la X, ¿verdad? Entonces sería X sub 0. Recordemos, X es distinto de X sub 0 porque tienen diferentes subíndices. Entonces el X sub 0 en este caso está restando. Entonces va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, si nos fijamos, aquí está el X sub 0 y ahora está acá, ¿verdad? Estaba en el miembro derecho y ahora pasa al miembro izquierdo, pero con signo contrario. Los términos pasan al otro miembro de la ecuación con diferentes signos, pero los factores y los coeficientes no, ¿verdad? Los términos, los factores conservan su coeficiente, a menos que nosotros lo queramos quitar con otra propiedad, pero estos conservan su signo. Los términos sí pasan con diferentes signos, pero los factores no. ¿Se entendió este ejercicio? Chicos. Sí, sí, instructora. Sí. Gracias. Entonces, el resto, ustedes los pueden ver cómo se hacen. Igual aquí está bien explicado. Si tienen dudas, igual me pueden hacer la pregunta, la consulta, y yo con gusto les ayudo. Aquí vamos a utilizar la parte de sustitución en fórmulas. Vamos a hacer este complicadito para que ustedes más o menos se orienten, pues, cómo es que se tiene que hacer. Para usar calculadora, nosotros primero tenemos que ver cuál es el orden de las variables. El orden de las operaciones es primero potenciación y radicación. Después son productos y cocientes. Después son sumas y restas. Así es como nosotros evaluamos esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero que vemos es una radicación, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a poner. Entonces, vamos a poner la raíz y vamos a poner entre paréntesis todo el resto. Pero también lo podemos dejar por partes. Vamos a ir haciendo primero el argumento y ya por último vamos a hacer la radicación. Esto es en caso que tengamos, por ejemplo, un término así. Por ejemplo, raíz de 3, vamos a poner acá. Por ejemplo, que tuviéramos raíz de 3 por x más 5 por x más 2 por 2 más 2 es igual a 1. Entonces, en este caso tenemos esto. Lo primero que haríamos sería hacer este radical, después este producto y ya por último sumamos los términos, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ir resolviendo esto de poquito a poquito. Esta es una ecuación. Mi incógnita es esta B. Me da que B sub 0 es 3, A es 2.1, X me dice que es 9.5 y X sub 0 me dice que es 1. Entonces, para sustitución en fórmula, nosotros simplemente reemplazamos esos datos. Entonces, reescribimos el radical y ponemos B sub 0 es 3, A es 2.1, X es 9.5 y estos van multiplicados entre sí y multiplicados con un 2. Ahora restamos menos 2 por 2.1 que es A y X sub 0 que es 1. Entonces esto es justamente nuestra sustitución en fórmula.
Ahora, para el uso de la calculadora, pues nosotros primero tenemos que hacer la potenciación, después la multiplicación y ya después sumarlos. O también podríamos usar aquel montón de paréntesis, pero creo que es más fácil irlos haciendo paso a paso para evitar error, ¿verdad? Entonces, hacemos el primero, 3 al cuadrado, pues 3 por 3 es 9, entonces lo copiamos abajo, y 2 por 2.1 por 9.5, 2 por 2.1 por 9.5 es 39.9. En caso que les salga así en fracción, ustedes le dan aquí en la parte de SD. Si se fijan, ¿cuál fue el que apunté? Esta parte, SD, de su calculadora para que les aparezca en fracción o que les aparezca en decimal. Entonces es 39.9. Y hacemos la última parte, 2 por 2.1 por 1 me da 21 quintos y esto es 4.2. Entonces los copiamos abajo, siempre conservando su signo, 3 al cuadrado 9, 2 por 2.1 por 9.5, 39.9 con signo más, conservamos este signo de acá. Y luego el otro es 2 por 2.1 por 1. Entonces es 4.2 y conserva este signo. Ya después hacemos la suma y ponemos 39.9 más, menos 4.2 y pues me va a dar 44.7 y ya después pues para sacar la raíz cuadrada pues 44.7 me da 6.6858. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vayamos haciéndolo paso a paso. En este caso primero es la potenciación, ya después es la multiplicación y ya por último es que sumamos, ¿sí? En este caso este es el argumento y el argumento se hace primero antes de aplicar la radical, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Estaba fácil, solo un poco largo. Está fácil, solo un poco largo. Entonces, también tenemos que ver si hay paréntesis o corchetes, también van en el orden de las operaciones, primero paréntesis, corchetes y llaves, que eso se me olvidó, segundo exponenciales y raíces, tercero multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas, ¿sí? En Facebook creo que hay uno de esos ejercicios que por ejemplo dicen 2 más uno parecido a esto, por ejemplo, 2 más 3 por 2, ¿a qué es igual? Le ponen a 1. Entonces, pues uno, ¿cómo lo tiene que hacer? Primero tiene que multiplicar y después sumar, ¿sí? Entonces tiene que decir 2 más 3 por 2, 6, y esto es igual a 8. Mucho antes, creo que ya va a más de 500 años atrás, el orden de las operaciones era así, era de izquierda a derecha. Pero conforme fueron avanzando los conocimientos en matemáticas, con la parte de álgebra, aritmética, vieron que era mucho más fácil tener un orden de operaciones. Ya cuando nosotros metemos variables, este orden de operaciones es bastante fácil. Se nos hace bastante fácil. Es como que ustedes tengan 2 más 3 por x, con x que vale 2. Entonces ustedes primero harían esta parte de acá antes de evaluar la suma, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos este orden de operaciones. Esto no es porque esto es así porque así se definió y así es como se ha venido trabajando y así se va a continuar trabajando, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. Listo, entonces seguimos. Gracias, para la parte de análisis dimensional, pues nosotros tenemos que ver cuáles son las unidades que nosotros tenemos para longitud y las demás, ¿verdad? Entonces, longitud, en general, cuando ustedes vean longitud, ustedes van a ver una X o una D. A veces van a ver una S. Entonces, si ustedes ven esas variables en la ecuación, entonces ustedes ya saben que esa es longitud. Y pues la unidad de longitud es metros, ¿verdad? Nosotros medimos longitud con metros. Cuando nosotros tenemos área, nosotros vamos a ver x cuadrado, y cuadrado, d cuadrado. Entonces, esto es área. Entonces, vamos a poner metro cuadrado, ¿verdad? Para volumen,
vamos a ver X cubo, Y cubo, D cubo, S cubo. Entonces vamos a poner M cubo. Para velocidad, la letra que normalmente aparece es B. También ustedes van a ver B sub 0, B sub 1, B sub 0. Este es un 0 chiquitito, ¿verdad? B sub 0, B sub 1. Y pues siempre que lleve B, pues va a ser velocidad. Y la velocidad se mide en metros por segundo. La aceleración en general es A veces este en general no tiene subíndice, entonces este es solo A y le ponemos metros por segundo cuadrado. La unidad del tiempo es segundos, la de densidad es gramos por centímetro cúbico y la de la masa, que ustedes van a ver una M o una M mayúscula, pues va a ser en gramos. Esta densidad, si ustedes se fijan, esa letra parece P, pero esa no es una P, esta se llama Rho. Y esta es una letra griega. Entonces ustedes ven Rho y esta es justamente esta es una letra griega, ¿sí? Esta es la letra que nosotros normalmente usamos como densidad. Entonces, para los ejercicios de análisis dimensional que ustedes tienen, lo que ustedes me tienen que decir es si la ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Qué me dice que sea dimensionalmente correcta? Me dice de si la ecuación tiene sentido. Es decir, si tengo las mismas unidades de un miembro de la ecuación y si tengo las mismas unidades del otro miembro, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente sustituir estas B's, B sub 0, B sub 1, todas son velocidades. Entonces, a esas B's las reemplazamos por la de velocidad, que es metros por segundo. Entonces, decimos aquí metros por segundo es igual, un signo de interrogación porque no sabemos si es igual. Y aquí ponemos metros por segundo y le ponemos más. La aceleración está en metros por segundo cuadrado y aquí por segundo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo modificamos esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos metros por segundo cuadrado por segundos. Se va a cancelar un 2 de aquí con este. Aquí este es como que tengamos segundo por segundo. Entonces se cancela un segundo. Entonces solamente queda metros por segundo. Entonces, me dice qué velocidad es igual a suma de velocidades. Sí, ¿verdad? Velocidad es igual a velocidad más velocidad. Sí. Lo que nosotros nos fijamos solamente es en unidades. Si las unidades son las mismas, nosotros podemos sumar manzanas con manzanas, peras con peras, pero no podemos sumar manzanas con peras. ¿Sí? En caso que aquí hubiese tenido un 2, aquí tendríamos en el caso que hubiésemos tenido 2, aquí tendríamos velocidad es igual a velocidad más aceleración. No, no tiene sentido. Podemos sumar velocidades, pero no podemos sumar una velocidad con una aceleración porque tienen diferentes unidades, ¿sí? En este caso, pues no tenemos ese 2 y lo que tenemos es justamente esto de acá. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, decimos que velocidad es igual a la suma de dos velocidades, entonces no pasa nada. Aquí técnicamente, o sea, formalmente no está correcto porque sería 2 por la velocidad, ¿verdad? Sería 2 veces esa velocidad. Pero aquí lo que nosotros nos estamos fijando solamente es en las unidades. Si nosotros podemos obtener una velocidad total como una suma de dos velocidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí. Lo único que tiene que decirme aquí es hacer el desarrollo y decirme si son dimensionalmente correctas o no. En este caso es dimensionalmente correcta porque nosotros podemos sumar dos velocidades, ¿verdad? Y las velocidades en los dos miembros salen las mismas unidades. Ahora, en este caso, tenemos este caso. Recordemos que X es longitud, A es aceleración y T es tiempo. La unidad de longitud es metros, la unidad de aceleración es metros por segundo cuadrado y la del tiempo es de segundos. Hacemos lo mismo para este lado de acá, entonces metros por segundo cuadrado por segundo. Cancelamos un segundo, entonces tenemos metros por segundo. Entonces me dice que metros es igual a metros por segundo. No, ¿verdad? Porque metros es unidad de longitud
y metros por segundo es unidad de velocidad. Entonces, como no podemos igualar una longitud a una velocidad, entonces ahí nosotros decimos que la fórmula no es dimensionalmente correcta, ¿sí? En estos ejercicios de análisis dimensional, ustedes lo que me tienen que decir es si la ecuación es dimensionalmente correcta o si no es dimensionalmente correcta. Recuerden que las unidades tienen que quedar igual en ambos lados. En este caso, teníamos metros por segundo y teníamos dos unidades exactamente iguales, ¿verdad? Igual a la del miembro derecho. Entonces, por aquí no hay problema, la ecuación es dimensionalmente correcta, pero en este caso no es dimensionalmente correcta porque la unidad de longitud no es igual a la unidad de velocidad, entonces no lo podemos igualar. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí se entendió. Listo, entonces solamente nos falta un único tema, que es el de conversión de unidades, para que ustedes estén listos para hacer su tareita. En la parte de conversión de unidades, nosotros necesitamos tablas de equivalencia. En la tabla de equivalencias, por ejemplo, aquí les dicen 30 metros a centímetros.